y tener este tiempo de palabra. Hoy el tema es un tema que me llamó mucho la atención, me ha hablado mucho, ha sido algo que me ha estado confrontando, aunque ustedes no lo crean. Yo, que soy pastor, que estudié teología, hoy por hoy sigo pensando realmente cómo es mi llamado, cómo se vive la fe. Aunque parezca que no, que estoy muy claro en eso, a veces tengo mis dudas. Y este pasaje me ha ayudado mucho porque tiene que ver con el tema de los dones espirituales. En Corintios se divide en 5 partes. Hace un par de semanas comenzamos la 4ª parte, que va de los capítulos 11 al 14, y trata sobre las reuniones, trata sobre la vida de iglesia. Y hoy toca uno de los temas más importantes, el tema de los dones espirituales. Un tema que tenía muchas implicaciones para la iglesia de Corinto, era motivo de peleas, divisiones. Y hoy la iglesia sigue teniendo las mismas actitudes. Eso no es algo que quedó en el pasado. De hecho, este debate de los dones es actual, es muy actual. Especialmente en una cultura que cada vez le está dando más preferencia al tema de tener lo original, de tener lo correcto. O sea, y lo vemos, por ejemplo, seguramente algunos conocen personas que compran cosas originales aunque no las usan. Entonces viene el muchacho, la muchacha que reúne un dinero y se compra una cámara fotográfica original, de esas super cámaras, y no sabe cómo usarla. La tiene que usar en automático porque no sabe usar cámara, no sabe cómo usarla. O gente que se compra un producto original, unas ollas originales de las más costosas, pero todos los días pide domicilio o se le quema el arroz cada vez que, porque no es buena cocinera, pero compré lo original. Tengo un producto original, me compré la bicicleta original, me compré los zapatos de correr originales, aunque nunca corro. Pero tenemos una cultura en la que valora mucho tener las cosas de marca, las cosas originales, y eso de alguna manera pasa a la iglesia. Y había una gran lucha por tener los mejores dones del Espíritu, los dones espirituales originales. Yo quiero lo mejor. Y la iglesia de Corinto tenía ese problema, valoraba mucho el estatus, el nombre. Desde el comienzo de 1 Corintios vemos a Pablo recordándoles: hey, dejen esas peleas, únanse. Y ellos se ponían: no, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de fulano. Y salían los más espirituales: yo soy de Cristo. Entonces todos como que querían decir: tengo algo que me hace diferente. Y el tema de los dones espirituales era uno de esos puntos en los que esta iglesia estaba peleando, y pareciese que en esas peleas perdemos la perspectiva. Empezamos a entender las cosas al revés. Un poco como algo que me hizo pensar en este tiempo que estrenaron la película Dumbo. No, me imagino que la han visto, han oído la historia. O sea, a mí me emocionó en particular porque crecí viendo las primeras películas. Pero el punto es que la película Dumbo se creó como una protesta o una manera de hacer sensibilizar a la gente hacia el tema de aceptar al otro, de igualdad, de amor, de tolerancia. Pero lo irónico de la vida es que el nombre Dumbo se transformó, fue en un apodo para burlarse de los que son diferentes, de los que tienen orejas grandes. Entonces como que se agarró el sentido y se torció todo. O sea, en vez de haber sido un recordatorio de: hey, ama al prójimo y no discrimina, entonces si tienes las orejas grandes eres Dumbo. Se volvió como al revés, burlarse de lo que quería en un principio la película. Se cambió el sentido. Con los dones pasa algo parecido. Tienen un fin muy específico y terminan volviéndose motivo de división,
hay iglesias, hay denominaciones que discriminan a otros por el tema de los dones. Y quiero invitarles entonces a leer 1 Corintios capítulo 12. Y ese es el pasaje que vamos a estar leyendo hoy, 12 del 1 al 11. Y dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Vamos a orar. Padre, queremos ponernos en esta mañana, Señor, pedirte que tú nos hables, Señor, que tu palabra, Señor, nos toque, Señor, ilumine, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y que podamos entender, Señor, ese regalo precioso que tú nos das a través de tu Espíritu Santo, Señor, de los dones, de tu bendición, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, te lo pido, dispón nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pido en tu nombre santo. Amén, Señor. Dones espirituales, esas características individuales que tiene cada creyente y que lo hace parte del cuerpo y le permite servir a otros. De hecho, todos aquí, los que forman parte de la iglesia, tienen dones. Y parte de lo que debería salir pensando en este momento, después de este servicio, es: Señor, ¿y cuál es mi don? ¿Y cómo lo pongo a tu servicio? Pero nadie se puede parar y decir: no, es que yo no tengo dones. Yo soy aquí un elemento inerte, que solo estoy aquí y recibo. No, tú tienes algo que dar al cuerpo de Cristo. Es parte del plan de Dios. Y este mensaje de hoy es para hacer reflexionar a los que están en los dos extremos. Los que están inflándose porque dicen: yo tengo el mejor don de todos, o yo quiero tener el don más espectacular, el que llame más la atención. A ese decirle: hey, cuidado, porque estás entonces entendiendo mal la cuestión. Pero también el que está sentado aquí dice: yo no hago nada, yo no sirvo para nada, yo solo me conformo con ocupar un espacio en la silla. A ese también: hey, despierta, porque Dios te dio dones y deberías empezar a ponerlos a trabajar para el reino. ¿Cómo? Ese es un camino que hay que descubrir, ese es un camino de servicio, ese es un camino que puede durar mucho, mucho tiempo, pero debes ponerte en ese camino. Pablo comienza esta parte de los dones espirituales, que es larga, se va a llevar los siguientes 3 capítulos. Imagínense el tamaño del debate. Una de las características para entender la importancia de un pasaje bíblico es cuánto el autor le está dedicando. Bueno, Pablo le dedica 3 capítulos al tema de los dones. Era un tema importante por el tamaño que tiene para la iglesia, pero también importante por el enredo que había en cuanto a los dones. Y sigo diciendo, son cosas que hoy tienen igual de vigencia. Hoy el tema es importante por el peso que Dios le da al tema de los dones de su iglesia, pero también es importante por la cantidad de distorsiones, de errores que hay. Y Pablo
Y quiero que se imaginen esto porque es un poco del sentido del humor de Pablo, de su manera tan sutil de hablar. Esta iglesia estaba inflada porque tenía dones y había gente que alardeaba de sus dones, y más adelante van a ver que eran dones que sí de lengua, de profecía. Y esta iglesia se peleaba por decir: yo tengo el mejor don porque yo hago y tal cosa. Y Pablo le dice: hey, en cuanto a los dones, quiero que entiendan bien este asunto. No quiero que sean ignorantes. Porque si ustedes están entendiendo mal los dones, son como paganos cualquiera. Y uno ve en el verso 2 que le dice: cuando ustedes eran paganos se dejaban arrastrar por ídolos, se dejaban llevar por ídolos mudos, pues les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Si ustedes no tienen los dones en la posición correcta, en la perspectiva correcta, miren, es igual que a que ni siquiera fuesen cristianos. Se están dejando llevar por las mismas cosas. Y ahí la idea es, cuando toma esa figura de los paganos que se dejan llevar por ídolos mudos, es imaginarse la gente más supersticiosa que ustedes pueden ver. Aquel que le dicen: vaya y compre tal o cual figurita o haga tal cual cosa. Esas iglesias que venden el pañuelito ungido o el potecito con la arena del desierto Sinaí. La gente va y gasta cualquier cantidad de dinero y vaya y compre tal cosa o pase debajo de tal manto. Es que hay cantidad de cosas. Él está diciendo: ustedes son igual de tontos que esa gente que es capaz de gastar dinero por pasar debajo de una sábana, porque supuestamente la sábana tiene unción. Esa gente que ustedes dicen: uy, qué tonto. Si ustedes no están entendiendo los dones, son iguales. Son iguales. Porque la verdad, el punto es que no se trata de la pelea por tener el mejor don. Se trata del Señor que da esos dones. Y eso es lo que va a continuar él desarrollando en los versos del 4 al 11, que es donde me voy a centrar. Y es simplemente recordarle a la iglesia: miren, ustedes quieren saber cuáles son los dones espirituales originales, cuáles son los dones verdaderos, cuáles son los dones que llevan a la edificación de la iglesia. Eso es muy fácil. Lo que tienen que hacer es pensar en unos dones que se manifiestan en unidad, servicio y gloria de Jesucristo. Eso es lo que debería distinguir a los dones. No el ruido que hacen, no. Si esto trae unidad a la iglesia, si esto trae servicio dentro de la iglesia, y sobre todo si esto le da la gloria a Dios, estos son dones verdaderos. No se trata de decir: es que el don verdadero es el que hace más bulla, o don verdadero es el del hombre que hace más milagros por minuto, o el que levanta más muertos, o el que sana más enfermos. No. Los dones del Espíritu Santo se distinguen y se deben distinguir en esta iglesia porque nos unen, porque son oportunidades de servirnos los unos a los otros, y porque al final la gente no sale diciendo: wow, qué poderosa palabra de ese pastor, sino sale diciendo: wow, toda la gloria para Jesucristo. Esas deberían ser las marcas de los dones. Y Pablo lo desarrolla con tres ideas que tienen que ver sobre cómo Dios muestra esos dones en la iglesia. Y las tres cosas comienzan con P, para que las podamos recordar fácilmente. Vamos a hablar del poder de Dios, del propósito de Dios con los dones y de la potestad de Dios al dar los dones. Porque eso es lo que aparece en los versos del 4 al 11. Poder, propósito y potestad. Y esas tres cosas son las que permiten que los dones unan
hagan que la iglesia sirva, que los individuos sirvan y le dan toda la gloria a Dios. Cuando hablo del poder de Dios, estoy mirando los versos 1, 3 y 4 y 6. Y quiero que noten algo en especial en los versos que van de 4 al 6. Lo voy a volver a leer. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Cómo se muestra Dios en esos 3 pasajes? Pablo quiere dar a entender, y te quiere dar a entender hoy, que eso es tan importante, que repito, hay un mismo Espíritu, es el mismo Señor y es el mismo Dios. Está nombrando toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La idea es, este tema de los dones es tan importante, pero tan importante, que Dios está comprometido al 100% con hacer que su iglesia sirva, prospere y ejerza sus dones espirituales. El tema de los dones no es algo que tiene que ver con una parte de Dios, o ese es un departamento, el departamento de dones de Dios, o solo el Espíritu Santo se encarga de los dones. Pablo les está recordando, miren, es todo Dios el que está aquí metido. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Él. O sea, y aquí lo primero que pueden pensar es, el énfasis está en Dios. Y aquí lo dice claro. Hay diversos dones, diferentes funciones, diferentes manifestaciones, pero Dios, el Dios que los da, es el mismo. No se trata de los dones en sí. Parte del problema que tenemos es que empezamos a mirar primero los dones y no al Dios que da los dones. Y hay iglesias que se dividen o se esfuerzan por los dones y se olvidan de Dios. Entonces el punto central de ellos es, ¿ya tienes el don de lenguas o no? Es que si no tienes el don de lengua, no caminas. O ya fuiste bautizado con los dones del Espíritu y el bautismo de los dones del Espíritu es algo en específico. Que te dio una tembladera, o que te caíste, o que empezaste a hablar lenguas extrañas. Pero aquí le está diciendo es, hay diversas maneras. La manera es lo de menos. Lo que deberías estar preocupado es, ¿quién es el que se está moviendo a través de esos dones? Dios. El centro de todo esto debería ser Dios. Es un llamado a que pienses. No se trata de si yo tengo dones o no. Se trata de, estoy relacionándome con el Dios que da los dones. Porque hay gente que se pasa un tiempo largo en las iglesias esperando el don perfecto. Y yo espero el don de profecía y yo quiero este don, es que yo quiero ser un adorador. Y solo piensan en eso. No. Se trata de Dios. Es Dios el que da los dones. Es Dios el que se está moviendo en la iglesia. No eres tú forzando las cosas, no eres tú pidiendo una determinada cosa. Pero también es entender, es todo Dios mostrando manifestación del Espíritu, de los dones, de las maneras de servir, de las funciones. Es decir, aquí nadie se puede parar y decir, es que yo no tengo ningún don. No, este pasaje está diciendo, sí, Dios está dándole dones a la iglesia. Sí, Dios se está moviendo en la iglesia. Sí, Dios está derramando su espíritu en la iglesia. Entonces, si tú dices que no tienes dones, es sencillamente porque no estás buscando la comunión con Dios. No estás dejando que Dios obre. O estás haciendo cualquier otra cosa. Pero no puedes estar sentado diciendo, yo no tengo dones. Y de paso decir, soy parte de la iglesia. No, es contradictorio. La iglesia tiene dones. Los creyentes tienen dones. Y todos los dones son movidos
producidos, impulsados por Dios, no por ti. Y quizás ese sea el problema. Así que si llevas tiempo con este debate de cuál es mi don, cuál es esto, quizás a lo que te invito hoy es, piensa las cosas en forma correcta. Deja de pensar en los dones y ponte a pensar en el Dios que da los dones. Y quizás ahí empieces a ver cuál es tu don y cuál es tu función en el cuerpo. Dios es poderoso y Él está moviendo los dones. Eso es su poder, su exclusividad. Es todo Dios. A mí me impresiona y me llama tanto la atención cómo Pablo, de manera tan sutil y tan poética, muestra aquí toda la Trinidad. Es una manera de decirte, hey, a Dios no se le va a olvidar darte dones. A Dios no va a dejar una iglesia sin dones. Dios se va a estar moviendo siempre. Escucharlo es otra cosa. Entonces lo primero es un Dios poderoso derramando dones en su iglesia. Todo Dios. Pero la segunda cosa es el propósito. ¿Para qué están los dones? ¿Para qué? Y en los versos del 7 al 10 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. ¿Para qué Dios da los dones a la iglesia? Aquí era parte del problema de los corintios. Habían algunos que se paraban y decían: ¿saben una cosa? Yo soy mejor que tú porque yo tengo el don de lenguas angelicales y además mi voz suena como voz de locutor, entonces yo tengo un mejor don que tú, porque tu don es el de servir a las mesas. Y empezaron como a construir una especie de jerarquía en la que los dones se iban clasificando según el uso, según la manifestación, según el ruido que hacen. Algo no muy lejano de la realidad hoy. Porque la mayoría de las veces, si tenemos a dos personas y les preguntamos ¿cuál es tu don? Y uno dice: mi don es el de profeta. Y el otro dice: mi don es servir las mesas. Seguramente nos va a parecer más interesante el profeta que el que sirve las mesas. Aún tenemos que luchar con eso. Nos va a llamar más la atención el que dice: yo tengo el don de adorar, de adoración, que el que dice: yo tengo el don de recibir a la gente en la puerta, el don de la hospitalidad. No es tan divertido. No es tan divertido el don de la hospitalidad. Lamentablemente eso nos los han enseñado. Y Pablo lo que les está diciendo aquí es: todos los dones son para el beneficio de la iglesia. Todos los dones. El don que llama mucho la atención, porque habría que reconocerlo. Si aquí alguien tiene el don de sanidad y hace que un muerto se levante, eso es mucho más llamativo que el que sirve el café, definitivamente. Pero eso no quiere decir que consideremos que el otro es mejor creyente, más creyente, digno de más atención que el que sirve el café. Pablo les está recordando que tus dones, tu variedad de dones, son complementarios, no para competir. Los dones son para complementar el cuerpo de Cristo, no para hacerlo competir. Y aquí sé que se demuestra que soy un poquito viejo, pero esto me recordó unos muñequitos que yo veía cuando era niño los sábados, que eran los Gemelos Fantásticos. Los que se rieron conmigo significa que tienen mi misma edad, eso me da aliento.
Pero me llama mucho la atención porque en esos muñequitos, cada uno de los personajes tiene su talento, su don. Y uno se convierte en animal y el otro siempre en algo relacionado con agua, hielo. Pero todos los dones siempre eran para complementarse. Entonces, uno, si necesitaban apagar un incendio, uno se convertía en un balde de agua y el otro en un elefante que echase el agua para apagar. Siempre había un complemento. El propósito de los dones es ese. No es llamar más la atención. No es que Dios me dio un don espiritual, no sé, el don de la enseñanza, para descrestarlos a ustedes con grandes discursos y ustedes digan wow, y después me rindan pleitesía y me inviten todos a comer a su casa y se acuerden de mí y cada vez que viajen digan no, vamos a comprarle un regalo al pastor porque él predica bien. Dios no me dio ese don por eso. Dios me dio el don por que yo necesito la palabra y ustedes la necesitan, y esa es una manera en la que la iglesia crece, no para demostrar nada, no para que yo crezca, sino para que toda la iglesia crezca, para que toda la iglesia sea edificada. Ese es el propósito de los dones, se complementan. Y saben, para mí predicar sería muy difícil si no hubiese hermanas con el don de servir el café y yo me tomase un café justo antes del servicio. Sería muy difícil. Y si no hubiese hermanos que tienen el don de servicio y ayudan a preparar la iglesia, y si no hubiesen hermanos con el don de oración, mi ministerio no sería eficaz. Los dones son para complementarse, sin importar el tamaño o la manifestación que tenga ese don. Y necesitamos aprender a gozarnos en esa diversidad, a gozarnos en esa lista, que no fue que Pablo dijo, o mejor, sí, que Pablo dijo, este es el don y quien no lo tenga está fuera, porque eso sí sería duro. El don del Espíritu Santo nada más es levantar muertos. La mayoría quedaríamos por fuera o estaríamos frustrados. Y yo sé que también si digo el único don espiritual es pararse aquí al frente y predicar, más de uno se asustaría y diría, no, a mí me da terror estar al frente, yo prefiero ejercer mi don tras bambalinas. Gloria a Dios porque podemos, porque tenemos un Dios tan grande que puede usar cualquier cosa para su gloria. Y el que sirve, el que saluda, el que se para al frente, el que canta, el que simplemente pasa las láminas, el que visita, el que enseña a otros, los que oran, forman parte del cuerpo y forman parte de los dones que Dios ha dispuesto para la edificación y beneficio de toda la iglesia. De eso se trata el propósito de los dones, de edificar la iglesia. Así que la pregunta con la que yo comienzo a evaluar cuáles son mis dones es cómo edifico el cuerpo de Cristo. No qué llama más la atención, qué me va a traer más aplausos, cómo edifico. De eso se trata el propósito. Y la última cosa, en el verso 11, Pablo recuerda la potestad de Dios en cuanto al tema de los dones y dice, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es un mismo y único Dios, quien hace, para decirlo de una manera más coloquial, quien hace como le da la gana para dar sus dones. ¿Saben? No se trata que un día Dios estaba mirando desde arriba y dijo, ay, ahí está Wilker. Este muchacho es muy inteligente, le gusta leer, tiene buena pinta. No, mentira. Vamos a darle el don de enseñar para que esté al frente. No fue así. No fue porque había algo en mí, no fue porque Dios vio algo, dijo, no. Y no van a encontrar ninguna persona en la iglesia que pueda decir, mis dones Dios me los dio porque yo me los merecía. Y si lo dice, esa persona está pecando de orgulloso.
la respuesta siempre va a ser: yo no sé por qué Dios tuvo tanta gracia y misericordia de darme un don según su voluntad, según su deseo. Y eso mínimo debe llevarte a dos cosas que están siempre en el Evangelio. La humildad de reconocer: no me lo merezco, no sé por qué, gracias Señor. Y el agradecimiento, porque tenemos dones, tenemos una salvación que no nos las merecemos, que no tenemos, como va a decir Pablo también, no tenemos por qué jactarnos como si fuese algo que nos perteneciese, que nos debían. Fue pura gracia de Dios. Así que quiero terminar con 3 ideas. A la luz de esto de un Dios poderoso, totalmente comprometido con darle dones a su iglesia. Un Dios que tiene el propósito de dar dones para la edificación de esa iglesia. Y ese Dios que es potestativamente da los dones según su gracia, según su voluntad. Habrían 3 cosas en las que tú deberías pensar y quiero que te las lleves pensando esta mañana. Primero, empieza a buscar la gloria y la exaltación de Dios. Y empieza a pensar cómo vas a exaltar y glorificar a Dios desde esa silla, desde tu puesto, desde el rol que te ha tocado llegar a jugar aquí hoy en la iglesia. Estás empezando a venir, llevas años, vienes de otra iglesia, tienes una historia de 30 años en el Evangelio. La pregunta siempre va a ser igual: ¿cómo vas a exaltar y glorificar a Dios? Porque tú tienes dones y es tu responsabilidad desarrollarlos. No es mía, es tuya. Eres tú el que debes decidir: necesito empezar un discipulado, necesito empezar a venir a los cultos de los miércoles, necesito venir a las reuniones de oración para orar y clamar porque el Señor los revele. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad mía. O sea, no es que yo oro y digo repártanse los dones y les caen a cada uno. Quizás si en tu vida no hay dones espirituales porque no has buscado de Dios y no has buscado santificarte y no has buscado arrepentirte y no has buscado crecer en tu fe. Si ya tienes dones, si ya has identificado y dices: yo tengo esto que sé que Dios me lo ha dado, puede ser una habilidad de enseñar, una sensibilidad para orar, puede ser habilidades en servicio. Yo te invito a que lo empieces a poner en práctica. Yo te invito que empieces a decir: ¿cómo hago para que esto camine? Porque a la final, lo que Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto y se lo está recordando hoy al redil de Itagüí es: somete tu vida a Dios en obediencia, humildad y agradecimiento. Y cuando digo someter es: si Dios te ha dado un don para algo, empieza a usarlo. Piensa, el Dios Trino está haciendo todo para que haya dones en su iglesia. Así que tú no deberías tener excusas, porque todo esto es parte del plan de Dios para santificar a su iglesia. Los dones no son opcionales, porque tienen un propósito claro dentro del plan de redención de la iglesia. O sea, no es porque queremos que haya gente que cante, entonces vamos a darle el don de para que cante a tales personas. No, porque tenemos que sentirnos cómodos, vamos a darle el don de servicio a fulano, a mengano. No, porque los dones forman parte del plan de redención. Y nosotros estamos llamados a ser parte de ese plan de redención. Ese es el propósito de la iglesia, esa es parte de ser iglesia. Entonces te invito, piensa en cómo exaltar a Dios, cómo glorificar a Dios, cómo servir a tu iglesia. Después del servicio, algunos de nosotros vamos a tener nuestro tiempo de asamblea. Esto se los recuerdo para los que saben.
Y esa es una oportunidad. Y si tú no estás en esa lista, si tú no sabías nada, es una oportunidad de acercarte y decir, pastor, yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo quiero servir de una manera comprometida y firme. Eso es parte del llamado de los dones. Pero sobre todo, que tus dones, aquello que te distingue, que tú sabes que Dios te ha dado, lleve tu vida a someterte a Dios, a obedecer a Dios, a tener humildad y agradecimiento por lo que Él te ha dado. Vamos a orar.